Hola, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de hoy. Bueno, vamos a tratar hoy de la importancia del análisis fundamental en el trading y os marcaré diversas estrategias que utilizo yo a través de este análisis fundamental. Como siempre, quisiera agradecer a FX Street por su gran apuesta en el intercambio de conocimientos y por su gran labor que hace para que a todos los inversores interesados en meterse en este mundo financiero pues puedan tener una ayuda y un abanico de lo que son los conocimientos. Gracias por la gran apuesta que hacéis. Hay algunos que seguramente ya me conocéis, los que no, pues una breve presentación. Mi nombre es José María Lerma, ahí tenéis mi página web por si alguno la quiere visitar, mi email para lo que necesitéis en cualquier momento fuera de lo que es esta presentación. Llevo 20 años en los mercados financieros, mi andadura empezó por los años 1998-2000, es mi actividad, es mi profesión y puedo pues tener el placer de dedicarme a lo que verdaderamente me gusta y me apasiona. La estructura de la ponencia de hoy, en cuanto por si a alguien le interesa, aunque en la página web está todo, comentaros de que, bueno, soy técnico especialista en Administración General y Comercio, tengo un máster de Dirección Comercial y Marketing y máster en habilidades directivas. A su vez, pues soy asesor financiero europeo con el nivel 2 en ESPA y con diploma de extensión universitaria a través de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya digo, si queréis informar más por no perder más detalle aquí, a través de la página web podréis hacerlo. Bueno, ahora sí, damos paso a lo que es la estructura de la ponencia, en la que hablaremos de la importancia del análisis fundamental en el trading, de las diversas estrategias que yo utilizo, hablaremos de la operativa en el trading con noticias y cómo las empleo fijando soportes y resistencias. Todos sabemos lo que es el análisis técnico, el gráfico, los indicadores, los osciladores, pero hay veces que nos olvidamos de la importancia que tiene el análisis fundamental para introducir mediante él las noticias, los eventos, la publicación de datos y combinar ambas estrategias. Ah, y eso es lo que vamos a basar la intervención, la ponencia, el webinar de hoy. Siempre empiezo con todos los que me seguís con la misma pregunta y reflexión, porque además considero que es muy importante, sobre todo a los que estamos viviendo de los mercados financieros y a los que quieren iniciarse y en un futuro cercano o lejano poder vivir de ello. Pero recordar, si entramos en cualquier broker, siempre nos dicen la inversión en CFD y futuros entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero. Entonces, si tenemos mejores adelantos, si nos formamos, si tenemos mejores herramientas, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita hacer para ser un trader de éxito? Bueno, estas preguntas yo las lanzo para iniciar, para vuestra reflexión y para que siempre tengamos los pies en el suelo, ya que es muy importante que siempre sepamos dónde estamos. Comentaros también, ya me conocéis algunos de otros webinars, en el que en cualquier momento podéis hacerme la pregunta, chatear, discrepar, lo que vosotros consideréis, ya que creo que así habrá un mejor intercambio de conocimientos entre todos. Volviendo atrás, bueno, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita hacer para ser un trader de éxito? Ahí han quedado. Yo pienso que realmente no hay pomada mágica, no hay ninguna fórmula en el que bajo ella todo el mundo gana o pierda, sino que se trata de poner un poco de coherencia y sensatez y tomar la inversión en el trading como tomaríamos cualquier otra profesión. Mirad, aquí tenéis los 7 puntos claves
que yo incorporo en mi estrategia y que además es la que me ha llevado al éxito en todos estos años. Recordar también que durante estos años he tenido muchos disgustos, momentos verdaderamente que os puedo asegurar que sé lo que es besar el polvo. Además, llevar a mi propia cuenta cero y varias veces, no una. Con lo cual, el camino es un camino no corto, es un camino largo y es un camino, como todos sabemos, no libre de muchos obstáculos y barreras. En primer lugar, debemos de construir unos cimientos y unos pilares que nos puedan hacer llevar al éxito. Para ello, fijaros, debemos de tener toda la información y conocimiento del sector, de saber qué actores intervienen y qué papel tienen. Es decir, como profesional que vamos a montar un negocio, debemos de saber qué es lo que se necesita en ese negocio y qué actores hay. Pues lo mismo pasa en el trading. Una vez que hemos tenido esa información y conocimiento de cada actor, lo que realiza, pasamos a la formación. Debemos de estar completamente formados y capacitados para desarrollar nuestras actitudes y aptitudes. Todos decimos, bueno, la mayoría de clientes de contacto, al menos muchos de ellos, lo primero que van es a un análisis técnico, un análisis de barras, un análisis de precios, ven de buscar la estrategia mejor del mundo como si con ello se fueran a solucionar su porvenir. Yo os digo, cuidado. Siempre lo que os voy a decir es bajo mi opinión y podéis discrepar lo que consideréis, pero os digo, cuidado, cuidado, cuidado. Una casa no la empezaremos por el tejado, la empezaremos por unos cimientos, por unos pilares, por un tabicaje, etcétera. Aquí tenéis que hacer lo mismo. Primero, información y conocimiento del sector. Después, una formación muy grande de toda esa información que hemos recabado. Tercero, damos el paso a ir formando una estrategia que sea flexible, que sea medible y que sea testeable. No os importe si tenéis una operativa buena o mala, si vais a tener muchas malas, sino una estrategia que podáis ir acoplando a vuestra personalidad, a vuestra forma de ser y que sea testible, medible y flexible. Debéis de practicar mucho la paciencia. Sin este pilar muy difícil consiguierais el éxito. Cualquiera de estos pilares que vamos a comentar daría el poder quebrar lo que es una buena construcción y por lo tanto tener más dificultades para llegar al éxito. Hay que ser pacientes. El otro día publicaba un artículo que lo podéis ver y leer en FX Street esta semana, el lunes, donde decía que es tan importante dominar la euforia en las compras como el pánico en las ventas. Por lo tanto, hay que ser paciente, hay que elegir el momento adecuado de entrada. No siempre se tiene que estar dentro de los mercados y tampoco fuera. Hay que ser a veces muy pasivo y otras veces muy activo. Con lo cual, la paciencia es una virtud muy grande para tener éxito. Disciplina, otro pilar. Debéis de ser muy metódicos. Este negocio, como muchos, requieren unos requisitos. Y según mi opinión, o cumplís esos requisitos o tenéis muchas dificultades para triunfar. Alguien dirá, no, porque yo soy un genio, compro, vendo, lo que vosotros queráis. Cualquier estrategia que lleve al éxito es la buena. Cualquier estrategia que lleve al éxito, pero que sea medible, que sea consecuente y que sea consistente, no por hacer tres operaciones. Marcar la estrategia que queráis, un dardo. Y cuando caiga el dardo compráis y ese dardo todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante años y años, eso funciona, esa es la mejor estrategia. Es decir, no hay una estrategia mejor que otra, la mejor es la que os funciona a vosotros. Por lo tanto, bajo mi opinión, si no sois metódicos, tendréis dificultades. Otro punto importante es el psicotrading, tan hablado de él. Hay que saber dominar las emociones, los sentimientos y que no caigáis en las propias redes del mercado. Aquí, desde luego, una vez que ya habéis adquirido todos estos pilares, es muy importante dominar y que tengáis un dominio de vuestras acciones. Y como último, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, no tengáis prisa, pero para eso se necesita dominar todos estos pilares antes. No queráis con 500 euros ganar 100.000,
por lo menos de entrada, porque os pueden desaparecer. No queráis con 100.000 euros ganar 10 millones en 2 días, porque seguramente os desaparecerán. Incorporar una gestión del riesgo acorde a vuestro capital. Y si esa gestión del riesgo acorde significa que el retroceso es tan lento que no os interesa, saliros de este mercado o plantearos nuevas estrategias, tenerlo como un extra, como profesionalizaros en él, pero que sea un complemento de vuestros ingresos. Por lo tanto, yo os diría que son muy sencillas, habréis hablado muchas veces de ello, pero mientras que todos estos pilares no los tengáis totalmente dominados, a partir de aquí empezaríamos a trabajar en demo. A partir de aquí, cuando mucha gente, cuando empieza con la estrategia, lee los gráficos y ya empieza a trabajar. Y después inmediatamente pasaríamos a real, porque las demos son para poner en práctica lo que hemos hecho. Pero de lo que hagáis en demo a lo que hagáis en real no se asemejará en nada. Por lo tanto, estos son los puntos claves que yo utilizo en mi estrategia, que después de muchos años son los que cada vez voy midiendo, las que cada vez voy modificando, cada vez voy acoplando y incorporando, porque la estrategia no debe ser fija, debe ser flexible y adecuarla a cada momento. Y con ello es lo que me está consiguiendo pues tener el éxito. Mirad, dentro de esa estrategia incorporo el análisis fundamental, el análisis macro, social y político y el análisis técnico que me guío por el precio, la acción del precio mediante el gráfico. Pero estos tres siempre van dentro de mi estrategia. Luego puedo utilizar subestrategias que vayan dedicadas a cada uno. Pero fijaros, es muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Ahora tenemos en España, tenemos en Europa el Brexit, la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto al Brexit para una salida ordenada. Bueno, pues es muy importante conocerlo para que este análisis macro, social y político sepamos si vamos a invertir en el euro dólar, en qué momento nos encontramos. El precio nos puede decir que entremos cortos, que entremos largo, pero va a primordiar esto. Luego veremos que fundamentalmente cómo está la economía europea y cómo está la economía americana. ¿Cuál es la tendencia más fuerte que hay? Lo analizaremos mediante el fundamental. Y una vez conocido esto, es cuando entraremos en la decisión del precio, pero bajo las señales de estas dos. Muy al contrario, lo que muchas veces entramos en una decisión de rotura a la baja hacia arriba y entramos. El mercado con la volatilidad se da la vuelta, pim pum pam, dinero fuera. Por lo tanto, yo utilizo al menos este criterio en mis estrategias y me está funcionando bien. Pasemos el criterio a un índice. Hemos hablado del eurodólar, mercado americano, por ejemplo, si queréis hablar del Dow Jones. Posible acuerdo, digo posible porque hasta que no esté firmado, bueno, todo está en el aire, de guerra comercial. Eso da un impulso grande, por lo tanto, a nivel económico, social y político favorece. A nivel fundamental, las empresas pueden tener unas mayores ventas, unos mayores beneficios. Estamos llegando a máximos históricos, por lo tanto, es más probable un incremento hacia arriba y volver a tocar máximos que hacia abajo. Entraríamos en favor de la tendencia y el precio no lo daría, pero el análisis de estos dos previos nos habrá dado la señal y dirección. Si por el contrario luego rompiera niveles, hubiera noticias malas, pues el nivel del mercado sería en favor de la tendencia corto a la baja y entraríamos por análisis de precio porque estos dos niveles no lo han dado. Es un ejemplo para no alargar más, como puede ser en divisas, como puede ser en índices o fijaros como puede ser en acciones. Luego hablaremos de una de ellas de resultados que se publican hoy y concretamente de Netflix. Mirar, ¿cómo entro yo en el análisis técnico por acción al precio? Trabajo con varias estrategias que son mediante los gráficos de velas, ahora lo veréis, busco las divergencias y siempre me apoyo en algo muy sencillo. Canales, soportes y resistencia. A, E, I, O, U. Hagamos sencillo las cosas. Vosotros utilizad lo que consideréis, lo que queráis, lo que veáis que os va bien, pero intentar hacerlo lo más sencillo posible y evitaréis muchos ruidos. Mirad, mediante las divergencias
podemos encontrar grandes oportunidades. Por lo tanto, ¿qué haremos cuando trabajamos con una divergencia? Porque a veces me dicen, ¿y dónde está el fundamental aquí? Aquí no está. Aquí estamos aplicando subestrategias dentro de las estrategias, donde una de ellas es divergencias. En cuando localizamos una divergencia, actuamos en ella rápido y por lo tanto las entradas y salidas son bastante rápidas. Fijaros que siempre el indicador os va a dar la señal. Si el indicador, lo veis aquí con el cursor, los mínimos cada vez son más máximos, ¿lo veis? Lo unimos, un mínimo aquí, un mínimo superior, no por debajo aquí, lanzamos una línea ascendente y en el precio es al revés, los mínimos del precio cada vez son más bajos, lanzamos una línea neutral o descendente, inmediatamente nos da señal de entrada. La vela posterior con un incremento sobre las dos velas anteriores, lo veis aquí, una, dos, aquí nos habría dado la señal de entrada. Cada uno que se marque el beneficio que quiera. Ya tenemos una entrada. Vamos a hacerla al revés. Vemos como aquí una divergencia bajista, vemos aquí la tenemos, veis cómo va para abajo, veis cómo el precio va para arriba, dices 1, 2, aquí entraríamos. ¿Por qué 1 o 2? Porque a mí siempre me gusta dar un filtro a las operativas para intentar eliminar el mayor ruido posible. Y siempre trabajo, me gusta trabajar mucho en gráficos de 5 minutos, cada uno que se ponga el gráfico en el plazo temporal que quiera, pero independientemente de ese plazo, siempre daría lo mismo. Una vela, dos velas, en la tercera me confirma, entro. No hay una tercera que me confirme, no entro. Espero a la siguiente señal. En este caso entraría y este es el recorrido que ha hecho. Por lo tanto, cada uno que cerrara el beneficio donde quisiera. Bueno, recordar de que es muy importante, y como hablábamos de la información y formación, que conozcáis, y pienso que todos lo sabéis, que tenemos gráficos de vela, aquí tenéis el gráfico de barra y aquí tenéis el gráfico de línea. El trabajar con alguno de estos tres gráficos va a significar que perdamos o que ganamos dinero. Esta es otra pregunta que os hago yo y si queréis contestarme por el chat me podéis contestar. Pero ahí os la dejo para vuestra reflexión. Pero yo os digo, bajo mi opinión, no. Es decir, si tenéis que ganar dinero, vais a ganar dinero tanto si utilizáis una vela, una línea o una barra. Ahora bien, dependiendo del gráfico que utilicéis, os va a dar una mayor información. Y contra mayor información tengáis utilizándola en vuestro favor, mayor posibilidades tendréis de mayor beneficio o de menor pérdidas. Por lo tanto, a mí de los tres gráficos, la que más información me da es el gráfico de velas. Y en este gráfico es con el que yo suelo trabajar. A niveles de herramienta, osciladores e indicadores, os comentaba intentar hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, pues fijaros en qué me muevo yo. Trabajo con todos los indicadores, conozco todos los indicadores, todos los osciladores, de vez en cuando sí es cierto que los utilizo, pero en el día a día de mi trading diario, de mi operativa diaria, utilizo, fijaros, 3, RSI MAC, Parabolisac y medias móviles. Yo me siento a gusto con estos tres baso mi operativa y me funciona. Con lo cual, ¿utilizar otro nos va a hacer ganar o perder más dinero? Bueno, no creo. Si vosotros os sentís cómodo utilizando 10, utilizarlo. Si os sentís cómodo utilizando 2, utilizarlos. Pero sobre todo, hacerlo sencillo, profesionalizaros en la información que trabajéis, saber utilizar y recibir bajo esas herramientas la mayor información posible y actuar. Es lo que os puedo decir. Bueno, fijaros, esto sería bajo un análisis técnico como trabajo, pero estábamos hablando de mezclar. ¿Qué pasa con el análisis fundamental? Bueno, pues fijaros, yo trabajo mucho con los eventos financieros. Es decir, hay publicación diaria de muchos datos macro. Podemos hablar de los tipos de interés, podemos hablar del mercado laboral, cómo no los Parrot,
El dato que se publica el primer viernes de cada mes, dato que es el de mayor efecto directo sobre las divisas. Datos que hay muchos operadores en Estados Unidos donde en ese momento están haciendo parte del desarrollo que hacen en el mes. Los ISM, que hace poco se publicaron y trajo un impacto grande en su publicación, los IFO, informe de la situación y, bueno, los PMI, la inflación, es decir, todos estos datos tenéis que conocerlos, todos estos datos tenéis que saber cuándo se publican y todos estos datos debéis de saber en su publicación qué efecto produce sobre la cotización y tanto si estáis trabajando en índices, acciones como en divisas, como en el mercado Forex. Si es cierto de que dependiendo el tipo de dato, pero un pilot de las nóminas no agrícolas puede afectar mucho más directo al mercado Forex que a una acción, a un índice. Entonces, debéis de saber exactamente cómo influye un dato que se publica y qué significa cada dato. Por lo tanto, fijaros, os lanzo otra pregunta. ¿Bajo el análisis fundamental o el análisis técnico? ¿Cuál creéis que es mejor y cuál pensáis que podéis sacarle más rendimiento? ¿El fundamental? ¿El técnico? ¿Ambos a la vez? Eso lo dejo para cada uno y cada uno, sin duda alguna, tendrá su opinión. En mi opinión, es la combinación de ambos. Y yo, Pedro, ¿Pensáis bajo todo lo que hemos estado? Bueno, aquí Juan Garrido dice, son complementarios, deben tomarse los dos. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Garrido. Y gracias por participar y invito a los demás que vayáis expresando también. Perfecto. Yo ya os digo que utilizo los dos, me va muy bien. Hay veces que hay que trabajar bajo el técnico puramente, con divergencias, con niveles de rotura, pero incorporar el fundamental y actuar por técnico os puede representar una ayuda muy grande. Pero claro, alguien dice, bueno, entonces, para esto uno tiene que ser un experto en economía, porque vamos, para saber de todo esto, bueno, sí, Leonor dice los dos combinados. Estoy totalmente de acuerdo. Y además os invito a que practiquéis, que os pueden dar muchas alegrías. Y bueno, fijaros a lo que os decía. ¿Pensáis que uno se tiene que ser un experto en economía? Porque si hay que saber de los parros, de los y qué hace el IPC, un bajado tipo de interés, qué sucede con el PMI, qué es un PMI, qué es un IS. Bueno, al final dices, ¿esto qué es? ¿Tengo que ser un experto? Yo os digo en voz alta, no. Rotundamente no. Hoy en día tenemos una cantidad de información tan importante y además, fijaros, tenemos unas herramientas tan importantes que nos facilitan, como es FX Street del portal financiero, que ahora os la enseñaré, en el que no hace falta que sepáis, lo que hace falta es que sepáis dónde está esa herramienta, que sepáis cómo utilizarla y que sepáis cómo incorporarla. Elias Hernández nos dice, hace un minuto estuve ganancia operando solo con una noticia. Otras veces es con análisis técnico. Gracias Hernández, gracias Eliadis. Acabas de describir lo que os estoy comentando. Es perfecto. A veces operaréis con una, a veces con otra y a veces uniréis las dos. Por lo tanto, me parece estupendo y te felicito por tus ganancias. Fijaros, os comentaba que bajo una formación adecuada y recurrir a las herramientas apropiadas podéis incorporar y trabajar todo lo que es fundamental y macro sin necesidad de ser un gran economista. Fijaros, en la estrategia fundamental vamos a hablar cómo utilizar la publicación de datos macro y cómo la utilización de noticias por fundamentales, balances y ratios nos pueden hacer incorporar nuestras estrategias, actuar por técnico y obtener un beneficio grande. Vamos a hablar ahora de la utilización de publicación de datos. Fijaros, aquí tenéis la página de FX Street, todo la conocéis, aquí tenéis el link de cómo meter y acudís al calendario económico, aquí lo tenéis. Simplemente tenéis que pinchar donde tengo el cursor en calendario económico, aquí lo tenéis, fijar lo que queréis buscar,
Mirad, aquí lo tenéis todo. Fijar lo que queréis buscar y una vez que fijéis lo que queréis buscar, ocurrir esa herramienta para destripar lo que os quieren decir. Fijaros, me he puesto en una noticia como me podía poner en la que queráis. Tenéis que ver la diferencia horaria, tener en cuenta que, por ejemplo, con Europa hay una diferencia horaria en la publicación de 2 horas, ¿no? Pero fijaros, 8:30, hora europea sería 10:30, cambio hora europea española. 10:30 y aquí nos dice que hay una noticia de Reino Unido en el cambio de las peticiones de desempleo. Bien, vale. Y uno dice, ¿y eso qué es? ¿Y cómo afecta? Pues mirar, si le dais encima, como yo acabo de hacer, ¿lo veis? Cambio de las peticiones de desempleo. Pues entonces vosotros apretáis ahí con el cursor y al apretar con el cursor os abre otra pantalla que dice cambio en las peticiones de desempleo del Reino Unido. Y aquí os lo pone, la tasa de cambio de las peticiones de subsidio por desempleo publicadas por tal es una estimación mensual de desempleo en Reino Unido. ¡Pam! Y además lo que nos interesa. Fijaros, una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior es bajista. Es decir, sin ser grandes economistas, hemos recurrido a una herramienta que nos dice cuándo va a salir una noticia, que nos dice lo anterior, la previsión, y aquí ya ha salido lo actual, ¿no? Entonces, ¿y qué va a suceder? En teoría, luego el mercado hará lo que haga, dependiendo lo que salga. Solo tenéis que aplicarlo. Aquí tenéis otra noticia. Mirad, yo es que quiero ver el índice CEN de sentimiento económico alemán. 9 horas, hora europea española, 11 horas se publica. El anterior, la previsión y tal. Nos dice lo que es, pero luego vamos a las últimas columnas. A ver, ¿qué nos interesa? Un número superior a las expectativas alcista, mientras que un número inferior es bajista. Bueno. ¿Vale? Ya vemos lo que nos ha dicho, vemos el actual, la previsión y lo que ha salido y a partir de ahí actuamos. Fijaros si lo tenemos sencillo. Bueno, por lo tanto, si unimos el análisis fundamental con el macro social y político y el análisis técnico, haremos una gran estrategia dentro de nuestra operativa. En cuanto, fijaros, el análisis macroeconómico, social y político nos evitará entradas fallidas. Evitaremos entrar en empresas y sectores con dificultades. Por lo tanto, detectaremos qué sector tiene más potencial de crecimiento. Pues estaremos en ese sector. ¿Para qué queremos estar en otros que avancen menos? O por lo menos nos dará esa información. Luego cada uno hará lo que considere oportuno. Pero además reduciremos errores de entrada y potenciaremos los aciertos. Por lo tanto, tras las noticias, por ejemplo, de lo que es el acuerdo de guerra comercial, una acción española muy castigada, ArcelorMittal, pues estaba bajista y sufriendo mucho. Un acuerdo enseguida le beneficiaba bien. Bueno, pues es un sector que en ese momento podía tener un impulso muy grande. Bueno, pues en 2 días ha subido mucho. ¿Por qué no nos acogemos a esas noticias grandes? Bueno, Elías Hernández nos dice, cuando las noticias no son de índice, sino de informe, ¿dónde puedo leerlo para tomar decisiones? Bueno, mirar, en cuanto las noticias no salen ni de índices ni de, sino que vosotros debéis de cogeros el calendario, que ahora luego volveremos a él, ver cada noticia que se publica y a qué hora y ver qué impacto tiene. Por lo tanto, debéis de los precios de manufactura, debéis de ver los gastos laborales y dependiendo de cada noticia, siempre en el análisis, a partir de ahí podréis establecer y acoplarlo a vuestra inversión. Os va a funcionar igual. Lo que pasa es que el impacto que tendrá sobre lo que estéis invirtiendo sobre ese activo será diferente, Hernández. ¿Vale? Y podéis hacerlo igual sobre índices, podéis hacerlo igual sobre acciones y podéis hacerlo igual sobre Forex. El impacto será idénticamente igual, pero dependiendo del dato afectará a vuestro activo de una manera u otra.
Bueno, por ejemplo, en una estrategia intradía combinada con el trading basada en la publicación de datos, vamos a poner un ejemplo. Estrategia combinada. Y me da igual, fijaros, índice Forex, vamos a verla sobre el Forex concretamente, pero es que me da igual sobre las que hablemos. Mira, Juan Garrido dice, las fundamentales son utilizadas por los maker market para mover el mercado. Bueno, si los maker market tienen que mover el mercado, lo van a mover sobre cualquier cosa. Yo lo que os recomiendo es que vosotros las utilicéis en vuestro favor. Independientemente de lo que haga el mercado, independientemente de lo que hagan las personas, si las hay, que puedan manipular o no, pero vosotros utilizar esa herramienta en vuestro favor y a partir de ahí decidir que os va bien, estupendo, que no os va bien, pues decidís cambiar o flexibilizarla. A mí os puedo asegurar que me va muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Utilizamos la herramienta del calendario económico. Aquí lo tenemos, si os ha puesto un link que lo tenéis puesto en el chat y aquí tenéis, entráis FX Street, calendario económico y vamos a ver un dato que puede afectar muy directamente a los índices del FTSE de Londres, pero además muy directamente a la libra dólar, muy directo. Cambio de peticiones de desempleo en Reino Unido. Leemos, vemos las últimas, una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior es bajista. Vemos el anterior, la previsión, el dato que ha salido y actuamos. Y aquí estamos hablando de Libra. ¿Ve? Lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Mirarlo. Libra dólar. Os he borrado para que veáis la evolución real. Gráfico, el dato sale aquí. ¿Qué tenemos aquí por técnico? Para ver que las ramas no nos impidan ver el bosque, ¿vale? Tenemos unos niveles de soporte, un canal de lateralización, gráfico de 5 minutos cada barra y vemos que la parte de abajo se apoya en los niveles que está la publicación del dato y que la parte de arriba se apoya en la resistencia que es muy poco sólida, dos líneas y con una resistencia más sólida porque en esta línea de concentración del subcanal aquí tenemos más base. Recuerdo estrategia. Marcamos resistencia, marcamos soportes antes del dato. ¿Dónde nos marcamos si nos equivocamos? Muy fácil. Si estamos en esta línea de soporte, vamos a los dos mínimos anteriores. 1 y 2. Aquí marcaríamos nuestro soporte de stop de pérdidas. En caso de que dijéramos para arriba, pero nuestro soporte por la parte de abajo, aquí. Nuestro canal de resistencia inferior lo tenemos en estos niveles que os marco. Volvemos 1 y 2. Aquí marcaríamos nuestro stop de pérdidas por el otro lado. Los beneficios los dejamos correr. Minimicemos las pérdidas, maximicemos los beneficios. Seguimos con el ejemplo. Aquí os pongo la hora, para que veáis el dato. Se acaba de publicar, ¿eh? Aquí en esta barra que os señalo es donde se ha publicado y hay dos barras, ¿vale? A continuación. Mirar, recordamos el dato y luego hablaremos y veréis lo que ha sucedido. Situamos máximos y mínimos de las últimas barras. ¿Cómo actúo? Fijaros, os lo he puesto aquí en dibujito para verlo más claro. Fijaros que el dato sale aquí. Por lo tanto, si el dato sale aquí y nosotros decidimos ir para arriba, ¿dónde coloco el stop? Una, dos barras anteriores, aquí. Siempre actúo bajo dos barras, ¿vale? ¿Cuándo decido la entrada? Aquí, no. Una y dos. La tercera sigue el camino que quiero, aquí. Mi entrada sería aquí, mi stop sería aquí. Dato 1 y 2 stop si voy para arriba, entrada 1 y 2 me confirma si voy para arriba. Veamos, PMI facturero, el dato que antes hablábamos, anterior, previsión. ¿Y qué nos dice? Vamos a las últimas líneas. Una mayor lectura de la esperada puede ser tomada como positiva y alcista, mientras que una lectura inferior a lo esperado debe ser como negativa y bajista. Fijaros, si nos lo está cantando todo, ¿cómo ha salido? Bajista.
Por lo tanto, vamos a olvidarnos de lo que manipulan, vamos a olvidarnos de todo, sino vamos a centrarnos en la operativa. ¿Y qué nos dice la operativa? Que la teníamos clara. 2 barras. Si salía menos e invertíamos en corto, nos poníamos el stop de profit, el stop por arriba y dejábamos correr los beneficios. Aquí lo tenéis. Os lo he subrayado para que lo veáis. Mientras que una lectura inferior a lo esperado debe ser tomada como negativa y bajista. Dato que se publica, stop, en este caso el stop, recordar de pérdidas, al ir para abajo lo pondríamos aquí y lo ponemos antes de actuar a la misma vez. El profit lo dejamos y ¿qué hacemos? Aquí veis lo que ha ocurrido ya. Aquí se publica el dato, entro, no, entro, no, aquí entro, me confirma. El recorrido os lo dais vosotros, el que queráis. ¿Habrá algunas que os salgan mal? Sí. ¿Habrá algunas que os salgan bien? La mayoría. Por lo menos a mí me funciona. Y es lo que quería compartir con vosotros. Pero fijaros, el dato ha salido es para abajo, pero si hubiera salido para arriba tendríamos lo mismo. Y estamos actuando por impulso del dato, no por lo que el anterior de técnico nos informaba, sino que el técnico nos sirve para, bajo el fundamental, saber en qué dirección nos vamos. Y nos sirve para, además, colocar nuestros stop y nuestro profit. Bueno, pero además, antes, no solo en datos, porque esto lo podéis hacer muchas subestrategias intentando explotarlo al máximo, sino, por ejemplo, podéis utilizar la publicación de datos. Vamos a vernos hoy. Hoy he marcado una estrategia a los clientes de entrada. La podéis leer en el artículo que he publicado hoy en FX Street de Netflix. Y vamos a ver, análisis fundamental, y no es por técnico. Mirar. ¿Qué estrategia es? Es actuar bajo la publicación de sus resultados que se conocerán al cierre de Wall Street, esta noche horario europeo español. ¿Qué pasó en los anteriores de publicación de resultados, que fue el 17 de julio? Que Netflix se encontraba volviendo a sus máximos en niveles de 381. Fijaros, teníamos una previsión de 0,56 beneficio por acción y salió 0,60. Muy bueno, pero teníamos una previsión de ingresos y de socios de 4,93 y salió 4,92. Esto es que hubo un dato por debajo de la previsión. Hubo un dato que podía afectar a su crecimiento y hubo un dato que el mercado lo cogió brutalmente. Por lo tanto, ya tenemos algo que ocurrió. Hoy tenemos una previsión de mayores ingresos y fijaros, una previsión de un beneficio por acción bastante importante y de mejora. Aquí fue cuando ocurrió los datos que estamos comentando del 17 de julio. Y esto es lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, aquí no nos invitaría por técnico entrar. Pero ojo, estrategia que he lanzado y la podéis leer en el artículo publicado. Si el dato cumple los dos parámetros en el que no es superior al del anterior, no es superior a este, sino que se encuentra en línea por arriba de la previsión. No es bastante con tener un 0,80. Eso podría ser no positivo, porque se está descontando esto. Pero si la previsión de ingresos y de nuevos socios supera o iguala y la previsión de beneficio por acción supera o iguala, marcaría una entrada clara de compra. Una entrada que puede llevar al valor a buscar la rotura del 300 y buscar los 300, primero situarse en 300, que ya marcaría un 10% en la acción, y después situarse en una banda de 320-340. Si por el contrario defraudara, tendríamos una estrategia de bajada que lo podría llevar a los niveles de 250-260. Comentaros que aquí tenéis mis canales donde publico, sobre todo en Twitter y en Facebook, alerta constantemente de entradas en los mercados de diversos activos financieros. Cualquier cosa que necesitéis podréis poneros en contacto por email de lo que deseáis. Y bueno, simplemente dar las gracias a FX Street y dar las gracias a todos vosotros por estos minutos que hemos compartido. Quedo a la espera de cualquier pregunta
pregunta que queráis, y si no hay ninguna pregunta, pues os deseo buen trading a todo y gracias por haber compartido estos minutos.